¿Sabes qué es la existencia y la realidad? No, no sabría definirlos. ¿Podrías explicar para ti qué son estas? No, igualmente no sabría definirlos. ¿Crees que puede haber más de una realidad? Sí, ¿Crees que solo las cosas que podemos tocar son existencia? no. ¿Cómo relacionarías tú la existencia y la realidad? Pues mucha gente podría decir que son iguales, pero yo creo que la realidad es el entorno donde estamos viviendo y la existencia es lo que estamos haciendo cuando estamos existiendo, por así decirlo. Como introducción, la realidad es un concepto abstracto ampliamente debatido en filosofía, ya que desde siempre se generan debates y desacuerdos con respecto a qué cosas son reales y qué cosas no lo son. Es por eso que el concepto de realidad supone un problema en la filosofía. ¿Por qué piensas tú que existe esta marcada discusión acerca de lo que es la realidad? Porque en sí la realidad no es algo que se pueda comprobar. ¿Ok? Bueno, pues esta discusión se produce porque en cuanto a la definición común que tenemos de la realidad es todo lo que efectivamente existe a lo real, es decir, a todo lo que no forma parte de la imaginación o la fantasía, y que tiene la propiedad de existir porque puede ser percibido por alguno de los sentidos o por la razón. Esta es la definición común y aceptada por la ciencia y la comunidad. Sin embargo, cuando se ve desde la perspectiva filosófica, esta definición genera debates e incongruencias, de las que ya te había comentado. Para la filosofía, la realidad es aquello que realmente existe y se desarrolla contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de sus propias acción y desarrollo. En otras palabras, la realidad no necesariamente tiene que ser lo que podemos percibir con nuestros sentidos, sino que la realidad puede a menudo basarse en la imaginación, las ideas, fantasías, la mente, las concepciones o maneras de entender, por lo que podría ser posible que existan distintas realidades. Te pondré un video para que te des una idea de lo anterior mencionado. ¿Qué es la realidad? El hippie. ¿El universo visible? Supongo que esa respuesta valdría en la clase de física, pero esto es neurociencia. ¿Quién es capaz de darme una respuesta relacionada con el cerebro? La de la camiseta irónica. La realidad es exactamente lo que vemos y oímos, y no con lo que fantaseamos o soñamos, con lo que podríamos alucinar. Ah, alucinaciones. Esa respuesta la habría esperado del hippie. Sexo, drogas y rock and roll, ¿verdad? Bien, escuchen algo que seguro les va a alterar la conciencia. La realidad es producto de la imaginación. ¿Quién de ustedes no se ha despertado sin aliento por una pesadilla y se ha dicho, oh Dios, solo era un sueño? Eso es porque los impulsos neuroquímicos liberados cuando soñamos, fantaseamos o alucinamos son indistinguibles de los que se agolpan en nuestro cerebro cuando sí experimentamos dichos episodios. La identificación de la realidad con el ser, con lo que existe, se presta a distintas interpretaciones, dependiendo de las concepciones o ideas que se tengan del ser. Estas dependen de la metafísica empleada. Para que tengas un poco más de contexto, la metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. En otras palabras, se encarga de estudiar los sucesos de la vida que no pueden ser explicados por la ciencia. Por último, te mencionaré algunas teorías hechas por filósofos, personas destacadas acerca de su postura de la realidad. Platón sostenía que la realidad generaba un reflejo que era lo que efectivamente era captado por los sentidos, y no la realidad misma de manera directa. Es decir, que la realidad captada por los sentidos era imperfecta, mientras que las ideas captadas por la razón eran la verdadera realidad. Aristóteles defendió la idea de la realidad más que nada como todo aquello captado por los sentidos, todo lo que puede ser traducido como la realidad común y corriente como la explicada al principio de la sesión. Jacques Lacan hizo una distinción entre lo real y la realidad, según lo cual en el primer caso hablaba de todo lo existente y sin importar si era percibido o cómo era percibido por los sentidos, y en el segundo hablaba del mundo según la percepción del ser humano. Sigmund Freud, para él, la realidad es una construcción lingüística sobre lo que es real que capta el yo a través del lenguaje. ¿Tienes alguna pregunta de la sesión? No.
¿No? Ok. Para ti, ¿qué es la existencia? La existencia es algo muy difícil de definir, ya que pues cualquier cosa que puedas tú percibir, por ejemplo, algo que tú puedas ver, algo que tú puedas oír, para ti puede existir. Pero sí, es eso. Ok. En definición, la existencia es toda diversidad de las cosas variables en su conexión e interacción. La existencia es igualable a la realidad, ya que se puede decir que la existencia es algo que está ahí, que es real. Cuando nos referimos a las cosas que existen, entendemos por ello que podemos verlas, tocarlas, escucharlas o degustarlas. O sea que tienen una apariencia sensible a diferencia de aquellas que solo existen en nuestra imaginación, formadas por obras de nuestra mente, pero que también están allí, y nuestra conciencia las percibe. De acuerdo al existencialismo, existir es estar presente en el mundo, relacionarse con otros seres existentes y tener trascendencia en el mundo por medio del abandono de la propia conciencia para así dirigirse al mundo. La existencia está fuertemente relacionada con el ser, debido a que es una forma determinada del mismo, sin embargo no agota las formas del ser del ser, del ser. ¿Conoces la diferencia entre la esencia y la existencia? Pues creo que la esencia es lo que acabo de yo definir. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre esencia y existencia? No sabría decirle. Ok. Es importante recalcar y conocer la diferencia entre el concepto de la existencia y la esencia, ya que muchas veces se puede llegar a una malinterpretación o una confusión de significados de cada uno de estos conceptos. La esencia es lo que una cosa es, sirve para entender, es algo definible y entendible por el ser humano acerca de algo. Un claro ejemplo para tener en claro la diferencia entre esencia y existencia es el siguiente. La esencia de un unicornio es perfectamente definible como la de un caballo con un cuerno en la cara, pero carece de existencia porque no existen. Kierkegaard, filósofo influyente del existencialismo del siglo XX, antepone el existencialismo sobre la esencia, ya que para él no puede hablarse de la esencia de la existencia, solo puede hablarse de este existente o aquel existente, y la verdad de estos no es sino la subjetividad. Considerando lo anteriormente mencionado, para ti, ¿qué es la existencia? La existencia es algo que puedes tocar, algo que puedes ver, algo que puedes sentir. En sí algo que pues que exista, no sé cómo ponerlo de otra forma. Okay. En conclusión, la existencia es todo aquello que es, por lo que puede ser palpable, visible, etc. Será la propia existencia de cada cual lo que definirá la esencia y de ningún modo lo hará una condición humana, y esta, la existencia, ayudará a establecer una conexión entre lo real y lo existente. ¿Podrías por favor exponer tus conclusiones? Pues en conclusión es para mí de alguien de 16 años es un poco complicado entender los conceptos sobre la realidad y la existencia, pero gracias a estas sesiones rápidas me he dado, por así decirlo, una idea sobre lo que es y sí he entendido algo. ¿Cambiaron un poco tus perspectivas? Pues, pues sí, porque la verdad yo no tenía idea de siquiera cómo diferenciarlas y creo que la forma en la que me han estado enseñando me hicieron cambiar bastante. ¿Entendiste la explicación? Sí entendí la explicación y creo que me demuestra que la filosofía va a ser un reto muy grande cuando lo estudie. ¿Algo extra que quieras comentar? Pues eso, que creo que va a ser un gran reto cuando lo estudie en la universidad o, en la o más adelante en la preparatoria. Okay, gracias. De nada.